israelí puede brindar soluciones a muchos de los desafíos en el mundo hoy. Por ejemplo, cómo enfrentar el impacto del cambio climático con tecnologías avanzadas de agua y agricultura. Y estamos felices de compartir este conocimiento con otros países. Y lo hicimos también con Nicaragua en los años pasados. Por ejemplo, en 2022, un experto agrícola israelí impartió un curso en Nicaragua sobre tecnologías agrícolas avanzadas. El mismo año también. Un momento, por favor. Hay otras que esperan. Gracias. Ok. El mismo año 2022 donamos un sistema avanzado de riego a la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua para capacitar a los estudiantes. En los últimos años, 8 becarios nicaragüenses estudiaron cursos en Israel misma. Entonces, para nosotros es muy lástima que el régimen dictador Ortega decidió romper las relaciones, pero de hecho estos que pierden más es el pueblo nicaragüense mismo. Puedo también agregar que desafortunadamente el régimen de Ortega eligió a Irán como aliado. Irán es el mayor promotor del terrorismo en el mundo. También los ataques terroristas más grandes en Latinoamérica fueron perpetrados por Irán en Buenos Aires en 1992 y 1994. Y también hoy, por ejemplo, las armas iraníes están usadas también contra el pueblo ucraniano. Entonces, esto es el socio del régimen Ortega, un promotor muy grande de terrorismo en todo el mundo, no solo en Medio Oriente. No sé si tienen también preguntas que quieren preguntar. Sí, yo tenía varias, embajadora. Gracias por el espacio. Bueno, quería saber un poco con respecto precisamente a los señalamientos que ha hecho Israel en cuanto a la presencia de grupos terroristas Hezbollah en Nicaragua, cómo operan, qué representan para la región y para Israel el hecho de que esté la presencia de terroristas en Nicaragua. Esa es una pregunta, ¿cómo operan desde Nicaragua? Y la otra pregunta es, ¿desde cuándo conoce Israel de la instalación de esos grupos terroristas en Nicaragua? Y otra pregunta es, ¿qué acciones podrían ustedes tomar o medidas ante esa presencia de estos grupos extremistas iraníes Hezbollah? Entonces, vemos visitas desde Irán a Nicaragua en los últimos años. Esto fue un señal muy claro del acercamiento de los regímenes y nos seguimos la situación en Nicaragua con mucha preocupación algunos años ya. Puedo decir que hay también otros países en la región que tienen bases de Irán y Hezbollah, en particular Venezuela, y
Bolivia. Vemos todos estos aliados de Irán aquí con actividad muy peligrosa para la región, y Israel ayudó a muchos países en América Latina interceptar grupos terroristas. Por ejemplo, solo en el último año en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, México. Entonces, seguimos la situación, y cuando vemos que hay oportunidad para parar estas terroristas, cooperamos con los gobiernos en el continente. Puedo decir, porque me informé en particular para esta sesión, que no hay en este momento una amenaza concreta frente a Costa Rica. Pero hay mucha preocupación. La frontera entre Nicaragua y Costa Rica es posible pasarla también sin estar descubierto. Entonces, seguimos y cooperamos con los gobiernos aquí. ¿Hay otras preguntas? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Embajadora, yo soy Uriel Velázquez de Despacho 505 y también de Nicaragua. No sé si se escucha un poco de ruido alrededor, pido disculpas, pero yo quería preguntarle a usted sobre si el gobierno de Israel ha compartido información con el gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de grupos terroristas en Nicaragua. El cónsul nos lo decía a nosotros, que Hezbollah, por ejemplo, está operando en Nicaragua. Y si ustedes esperan algún tipo de respuesta de parte del gobierno de Estados Unidos sobre la presencia de grupos terroristas que son abiertamente declarados enemigos de Estados Unidos, estando tan cerca. Y como por otro lado, también quería preguntarle sobre qué opina Israel sobre las violaciones de derechos humanos o la crisis que vive Nicaragua, particularmente desde el año 2018. Y si su país, al igual que lo hizo Nicaragua al sumarse a la demanda contra Alemania en la Corte Internacional de La Haya, estaría dispuesto Israel a asumir una demanda internacional contra Nicaragua por crímenes de lesa humanidad. Gracias. Ok, sobre la cooperación con los Estados Unidos, es muy estrecho, si puedo decir, y sí cooperamos y compartimos información con los Estados Unidos. No puedo decir más que eso en los medios. Para las... No entendí la otra pregunta, no escucho muy bien. Sí, embajadora, Nicaragua en los últimos años ha vivido una crisis política, social, con centenares de muertos, y hay acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra el gobierno de Nicaragua. ¿Qué opina Israel sobre esta crisis y estas violaciones a los derechos humanos? Y si su país, Israel, estaría interesado o valora la posibilidad de emprender acciones internacionales contra el gobierno de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad. Gracias. Entonces, sí podemos condenamos sin duda la opresión del régimen del dictador Ortega frente a su población. Israel es una defensora de democracia, libertad y Estado de Derecho, y también lo hicimos en condiciones estratégicas difíciles. Entonces, para nosotros es muy importante
los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sí podemos alargarnos en una moción contra Nicaragua en instituciones internacionales. De hecho, puede decir que hasta hoy no examinamos esta posibilidad. Necesitamos examinarla muy profundamente y generalmente no estoy segura porque sabemos que algunas de estas instituciones están instrumentalizados. También lo vemos, la instrumentalización por Nicaragua misma de algunas de estas instituciones contra Israel. Entonces, no estoy segura si es la buena dirección y si ayuda. ¿Cuál es el resultado de esto? Si hay la posibilidad verdaderamente de ayudar, pero quiero mucho ver, sí, condenación clara de Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No creo que vemos esto hasta ahora y otras instituciones internacionales. Embajadora Álvaro Navarro de Artículo 66, cuando ustedes hablan de que hay en Nicaragua presencia de grupos terroristas, ¿qué tipo de acciones son las que han podido identificar que estén haciendo estos grupos dentro del país? ¿Cómo se mueven? ¿En qué tipo de operaciones específicamente ustedes podrían decir que están estos grupos terroristas? Y una segunda pregunta, hay unas voces de opositores y de funcionarios de Estados Unidos que han pedido calificar al partido Frente Sandinista, el partido de gobierno de Nicaragua, como una organización terrorista. ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Tratarían de hacer algún tipo de incidencia en esa dirección? Gracias. Como puede imaginar, hay limitación que puedo decir públicamente sobre este tema. Lo siento, no puedo compartir detalles muy específicos. Puedo solo decir, por ejemplo, que por los ataques en Buenos Aires en los años 90, sabemos claramente que fueron manejados dentro de la embajada iraní en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, tenemos esta información sobre ataques en el pasado y puedo solo decir que seguimos también ahora la situación. No puedo compartir detalles. Sí, declarar no sé, se habla de declaración del Partido Sandinista como organización terrorista por los Estados Unidos o más generalmente. Pero es muy posible que podemos apoyar este tipo de moción. Otra vez no analizamos todavía esta idea, pero es una posibilidad real. Imagino que sería posible en los Estados Unidos, pero como dijo antes, lo siento decir que en el sistema ONU en general es muy difícil promover los derechos humanos, porque de hecho hoy la mayoría de los Estados miembros de la ONU no son democracias y no tienen los intereses de verdaderamente promover los derechos humanos y la Carta de la ONU. Vemos que hay también otros intereses que promueven y hay miembros muy poderosos de la ONU, por ejemplo la Rusia y la China, que pueden proteger a Nicaragua de estas mociones.
Embajadora, soy yo, Uriel, otra vez. Tengo otra pregunta, aprovechando que somos poquitas personas hablando con usted. Quería saber Lo si siento, usted... lo escucha muy, muy mal. Se puede hablar muy fuerte y despacio. Me informa ahora un colega que en la, ¿cómo decir? Ajuridamiento de Ortega. Swearing in. La juramentación. Juramentación. ¿Me escucha ahora bien? ¿Un poco mejor? Un momento, por favor. En la última juramentación. ¿Me escucha un poco mejor ahora? Un momento, por favor. En la última juramentación de Daniel Ortega asistió, fue presente un funcionario iraní que está buscado por Interpol por su involucramiento en los ataques en Buenos Aires. Mohsen Razai. Ok, sí, escucho ahora, señor Uriel. Sí, quería saber si ustedes como Embajada de Costa Rica, desde Costa Rica para Nicaragua, tienen algún censo o alguna población de israelíes en Nicaragua o de la comunidad judía en Nicaragua, si pueden compartir algún número de cuántas personas están en nuestro país y si tienen algún temor de ser algún objeto de ataques de parte de grupos terroristas o iraníes dentro de Nicaragua. No se puede descartar, usted mencionaba los ataques de Buenos Aires. Sabemos que hay turistas israelíes en Nicaragua, hay pocos. También hay una comunidad judía local bastante pequeña. Hablamos tal vez de algunas centenares de personas máximo. Generalmente la gente, el pueblo nicaragüense, la mayoría de las personas que sabemos que aman a Israel, tienen un comportamiento muy bueno con Israel, con los israelíes, y generalmente los israelíes allá hablan de relaciones muy buenas con el pueblo nicaragüense, pero sí hay este riesgo de iraníes y Hezbollah, etcétera, en el terreno, y tenemos una advertencia a los israelíes que están en Nicaragua por este motivo. Y lo siento mucho porque, como dijo, sabemos que las relaciones entre los pueblos son muy, muy buenos. Embajadora, tenía una pregunta precisamente. Usted habla de las buenas relaciones del pueblo de Nicaragua con los israelíes. En Nicaragua hay una gran comunidad cristiana que a quienes se les han prohibido portar la bandera de Israel. El pueblo cristiano evangélico en Nicaragua usualmente cuando va a alguna actividad suele llevar su Biblia, la bandera de Israel y la bandera de Nicaragua. Es como parte de su, ya es algo, es una tradición muy fuerte. Pero el gobierno de Nicaragua, el régimen de Nicaragua, prohibió que se hice, que se exhiba, que se porte la bandera de Israel. ¿Qué opina de esto? Vimos esta opresión, vemos también la opresión de la Iglesia Católica, etcétera. Es verdaderamente símbolos de un régimen muy brutal, que lo siento mucho para la población. Deseamos al pueblo de Nicaragua de un día que puede disfrutar de la democracia. Esperamos que este día viene pronto. Condenamos muy fuertemente
esta opresión. Y no sé qué más decir, verdaderamente lo siento mucho. Es parte de la opresión general del pueblo. Embajadora, con esto de los grupos terroristas que ustedes han denunciado, a ver, estos están, según la información que ustedes manejan, a lo interno de Nicaragua, permanecen en Nicaragua o tienen posibilidad de moverse por alguno de los otros países de Centroamérica. Y una segunda pregunta, cuando ustedes hablan de Venezuela, por ejemplo, en Venezuela se ha denunciado que uno de los mecanismos de operar es que el gobierno de Venezuela les entrega pasaportes a estos terroristas para burlar la justicia internacional y poder movilizarse. ¿Han detectado algo de esto en el caso de estos grupos que ustedes dicen que están en Nicaragua? Creo que todavía no damos ideas nuevas al régimen Ortega, pero esto que sabemos todavía no hay problema de pasaportes nicaragüenses por terroristas. Esperamos que continúe así. Como dijo, las fronteras en Centroamérica están bastante permeables. Es posible pasar sin detección y esto nos preocupa mucho. Pero no podemos hablar en este momento de una amenaza concreta aquí en Costa Rica. Entonces, ¿hacia quién va la amenaza? O sea, el hecho de la presencia terrorista en Nicaragua, pues representa alguna amenaza. Todos nos imaginamos eso. O sea, el terrorismo, pues, ha hecho cosas brutales en el mundo. ¿Qué representa esa presencia? Tal vez nos podría ampliar un poco de eso, precisamente por las acciones brutales de terrorismo que han ejecutado pues en contra del pueblo israelí, precisamente. Generalmente vemos en todo el mundo una cooperación desafortunadamente muy estrecha entre organizaciones terroristas y también con el crimen organizado. Ellos cooperan muy fluidamente. De hecho, no se sabe generalmente cuándo termina el crimen organizado, cuando empieza el terrorismo, porque muchos de estos grupos terroristas están muy involucrados en crimen organizado. Hezbollah, por ejemplo, es una parte muy grande del tráfico de drogas en el mundo. Irán también, en Siria hay grupos que producen también drogas y los trafican. Entonces, tenemos que cooperar todos que en frente a estos desafíos. Necesitamos todos estrechar nuestra cooperación. Los países democráticos que quieren conservar su Estado de Derecho y libertad. Siempre necesitamos estrechar las relaciones. Lo hacemos, pero hay siempre posibilidad de hacer más. No sé si quiere en su pregunta también que si puedo referir un poco de esto que pasa en Israel con la lucha contra el terrorismo de Hamas y de Hezbollah y de Irán misma. De hecho, Irán es el líder de este eje jihadista de Islam radical que tiene por objetivo la violencia, el odio y el terrorismo, en particular en el Medio Oriente, pero también, como vemos, mucho más allá. Es Irán que financia y arma y entrena a Hezbollah en Líbano,
a Hamas en Gaza, a los Houthis en Yemen, muchos más. Y teníamos ahora más de un año de cohetes de Líbano, desde Líbano hacia Israel. Teníamos este año más de 10,000 misiles y cohetes hacia nuestras comunidades civiles. Hay una parte muy grande de Israel en el sur y en el norte que es evacuado. Las personas un año ahora no pueden regresar a casa a causa de los misiles que lanzan Hezbollah y Hamas cada día. Claramente toda esta crisis empezó con el ataque brutal el 7 de octubre, cuando Hamas envió a Israel miles de terroristas que asesinaron, violaron, torturaron a familias enteras. Y ahora sabemos que Hezbollah también en el norte prepararon un ataque muy parecido, pero más grande. Y ahora, cuando el ejército israelí entró algunos kilómetros dentro de Líbano, vemos las preparaciones para hacer un ataque también más grande en nuestras comunidades en el norte de Israel, masacrar a 10 de miles de personas. Esto fue el objetivo de Hezbollah y de Hamas. Y los dos, y también Irán misma, repiten una y otra vez que no van a parar hasta que matan el último judío. Esto es su objetivo. No quieren ningún objetivo político. Es objetivos jihadistas islámicas radicales de simplemente matar todos los judíos y después los otros infieles del mundo. Sí. Buenas tardes. Levanté la mano, no sé si se fijaron, no sé si voy a saltar la palabra de alguien anterior. ¿Está bien? Sí. Dale, okay. Leo, dale. Solo se puede introducirla. Ok. Yo soy Leonora Álvarez de la prensa. Mi pregunta es, ¿qué papel juega Nicaragua y cómo representa un peligro a la región? Me explico. ¿Qué papel juega Nicaragua y cómo este país pequeño de Centroamérica, pues que ya sabemos que está tomado por una dictadura, cómo representa un peligro para la región? Sí, lo siento para los otros periodistas que necesito ahora repetir cosas que ya dijo, creo que entra un poco tarde. Entonces, vemos que el régimen de Ortega eligió a Irán como aliado. Irán es el mayor promotor del terrorismo en el mundo y los ataques más grandes en suelo de América Latina fueron perpetrados por Irán en Buenos Aires en 1992 y 1994. Estos ataques fueron perpetrados y manejados desde dentro de la embajada iraní en Buenos Aires. Y ahora vemos un acercamiento muy peligroso de Irán con Nicaragua en la juramentación de Daniel Ortega, la última juramentación, asistió un funcionario iraní que Interpol busca para su involucramiento en los ataques de Buenos Aires, Mohsen Razi. Entonces, vemos mucha actividad peligrosa de Irán y Hezbollah
en Nicaragua, también y tal vez más en Venezuela también y Bolivia. Y el peligro es muy claro porque las fronteras de toda la región son bastante permeables y puede pasar ilegalmente entre los países. Y no sabemos en este momento de amenazas concretas en Costa Rica, pero estamos muy preocupados y seguimos esta situación. Sí, gracias por repetir, gracias. Sí, de hecho ahora veo que tenemos batería baja también, lo siento. Embajadora, yo sé que ya queda muy poco tiempo, pero no sé si, bueno, le comento que el gobierno de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega, acaba de reaccionar a las últimas declaraciones que tanto ustedes desde la embajada como desde el consulado de Nicaragua, como desde el consulado de Israel en Costa Rica, han hecho y me gustaría leerle un par de líneas para pedirle un par de declaraciones sobre esto. Y es que dice el gobierno de Nicaragua que la escalada de las declaraciones de Israel en contra de Nicaragua son inaceptables intentos por desacreditar las oportunas y legales acciones que Nicaragua está llevando en defensa del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Si usted tiene algún comentario sobre esto, gracias. Sí, me parece una broma, verdaderamente. Es increíble. Esto también dijo un poco antes. Ok. Primera cosa es que Israel es una democracia que actúa en acuerdo con el derecho internacional. Es mi campo de especialización en particular y puedo comentar mucho más sobre esto. Es verdaderamente una broma escuchar el régimen del dictador Ortega que oprime a su población, usa estas palabras de derechos humanos y puede solo decir que es un ejemplo de la instrumentalización que intentan hacer países no democráticos de la Carta de las Naciones Unidas, de la idea de derechos humanos que no implementan ellos mismos. El señor Ortega, o tal vez ustedes pueden visitar a Israel, ver cómo funciona una democracia con derechos humanos muy avanzadas, ver la minoría árabe musulmana en Israel de 2 millones de personas, 20% de la población, que de hecho dicen abiertamente cada día que tienen más derechos como minoría en el Estado de los judíos que ningún otro musulmano en el Medio Oriente. Están en nuestra asamblea, están jueces en nuestras cortes, están en cada lado, ¿cómo decir? Están participando en la economía, la academia, el gobierno, en todo. Entonces, así funcionan verdaderamente derechos humanos, como en Israel. Tienen libertad de expresión, etc. Ok. No sé si me escuchan o la batería ya va a morir. Sí, está bien, embajadora, gracias. Ok. Es verdaderamente una broma mala.
Ok, tenemos otras preguntas o tal vez podemos ya concluir. Tal vez como conclusión, yo quiero decir algunas palabras sobre la situación en Medio Oriente, porque es relevante. Tenemos más de un año de guerra, todavía tenemos 101 secuestrados israelíes en manos de la organización terrorista Hamas, que es apoyado por Irán. Tenemos también 2 niños pequeños todavía en cautiverio y 13 mujeres que sabemos que todavía sufren violencia sexual. Y de hecho es muy fácil simplemente llegar al fin de esta guerra. No es a un cese del fuego, es muy fácil. Simplemente Hamas necesita liberar a los secuestrados y dejar sus armas y quitar la zona, quitar a Gaza. También en Líbano es muy fácil. Hezbollah necesita simplemente implementar la resolución del Consejo de Seguridad 1701 y quitar el sur de Líbano. Israel está enfrentado bien. Tenemos muchos logros contra estas organizaciones terroristas y de hecho estamos al punto de liberar a Gaza del control de Hamas y liberar a Líbano del control de Hezbollah. Tenemos en la región muchos países árabes moderados en nuestro lado que quieren juntos con Israel crear un Medio Oriente con paz y prosperidad, como los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto y otros. Y tal vez tenemos ahora una oportunidad para un cambio y un nuevo camino del Medio Oriente. Muchas gracias y estamos a la orden si tienen otras preguntas. Gracias.